Cuando le das a alguien tu tarjeta de presentación, no quieres que sea común y corriente. No quieres que se vea como las demás. Como emprendedor o profesional, quieres ser inolvidable. Y si quieres que la gente te recuerde, entonces necesitas generar un gran impacto en ellos. Seamos sinceros, no vas a conseguir que la gente te recuerde con una tarjeta de este tipo. Si quieres lograr un impacto en la persona que acabas de conocer, entonces necesitas una tarjeta de negocios digital como esta. Así es, compara eso con esto. ¿Ve esta tarjeta? Esta es la más impresionante tarjeta de presentación que he visto en mi vida y es completamente digital. Pero esta tarjeta digital es mucho más de lo que parece. Mira de cerca. Al igual que Santiago García, puedes colocar una foto tuya, tu profesión y lo que haces. Pero esto es solo el comienzo. Echa un vistazo. Puedes decirle a la gente poco o mucho sobre ti. Puedes contarle tu historia si quieres. Y no tienes que preocuparte por el espacio como lo harías con una tarjeta impresa tradicional. Puedes dar tu información de contacto, tu teléfono, email, Skype, etc. Pero mira esto, es increíble. En esta la gente puede hacer clic en un botón y recomendarte a ti y tu negocio a sus amigos y colegas. Ellos pueden compartir instantáneamente tu tarjeta digital con decenas, incluso cientos de amigos en Facebook, Google+, Twitter y LinkedIn. ¿Pueden hacer todo esto con una tarjeta de papel? Por supuesto que no, pero pueden hacerlo fácilmente con tu tarjeta de negocios digital y pueden hacerlo en cuestión de segundos. Espero, eso no es todo. También puedes decirle a la gente acerca de los servicios que ofreces y a continuación puedes colocar un botón con un llamado a la acción. Si lo deseas, puedes mostrar testimonios de clientes satisfechos, asociados, incluso de tus ex jefes. Eso te permite tomar ventaja del poder de lo que se llama la prueba social o social proof, como decimos en inglés. Si lo deseas, puedes incluso mostrar a la gente las empresas con las que has trabajado durante los últimos años y donde has estudiado. Todo depende de ti. Puedes compartir la información precisa que quieres mostrar en tu tarjeta digital. También puedes destacar visualmente el mejor trabajo que has realizado para un cliente en una pequeña galería o portafolio como esta. Imagínate que pueden ver todo esto en sus smartphones en cualquier momento que deseen. Incluso hay un lugar donde puedes ofrecer tus productos o paquetes de servicios y adivina qué. Con tu nueva DigiTarjeta puedes aceptar pagos en línea a través de PayPal. Pero eso no es todo. Puedes utilizar tu DigiTarjeta para capturar la información de contacto de las personas y construir una valiosa lista de clientes potenciales de forma automática, sin ningún esfuerzo adicional de tu parte. ¿Puede una tarjeta de papel antigua y aburrida como esta mostrar toda esta información acerca de ti y lo que haces? ¿Puede una tarjeta de papel ser totalmente interactiva? Las personas pueden compartir tu información en Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn con una tarjeta de papel. ¿Puede una tarjeta de papel tradicional hacer dinero ofreciendo tus productos y servicios en línea a través de dispositivos móviles? ¿Y puedes aceptar pagos de día y de noche, incluso mientras duermes? Por supuesto que no. Solo una tarjeta digital de alto impacto como esta puede hacer todo esto por ti y mucho más.